Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. La madre Rusia manda a su guerrero al mundo del cultivo. Autor Malpegor. Sinopsis. Alexei Volkov despierta en un bosque primigenio con cabello blanco plateado, túnicas extrañas y sin recordar cómo llegó allí. 2 horas después, una araña gigante lo atraviesa el pecho. Luego reaparece. De pie en su punto de aparición con una pantalla de muerte flotando frente a él, se da cuenta de la verdad. Ha sido transportado a un mundo de cultivo con mecánicas de Minecraft. Reapariciones, un sistema de inventario y la capacidad de convertir árboles en bloques. Su segundo intento de venganza sale aún peor que el primero. Pero en un mundo donde los inmortales pasan la vida persiguiendo el poder, un adolescente acaba de recibir algo que ellos jamás tendrán: la capacidad de reaparecer. 1:01, un día realmente horrible. La luz del sol matutino se filtraba a través de una bóveda tan espesa que podría haber albergado una pequeña ciudad, esparciendo parches de luz discontinuos por el suelo que apestaba a descomposición y a demasiada naturaleza para el gusto de Alexei Volkov. Estaba teniendo lo que podría describirse como la peor mañana de sus 16 años de existencia. Ahora medía alrededor de 1,75 metros, delgado como un fiero hueso, fruto de la falta de apetito más que de un buen estado físico. Su cabello, que en Moscú había sido de un respetable castaño oscuro, ahora era de un inquietante blanco plateado que le llegaba un poco más abajo de los hombros. La ropa con la que se había despertado era una especie de traje azul oscuro de artes marciales que parecía sacado de una película wuxia de bajo presupuesto, con mangas innecesariamente largas. Al menos seguía siendo innegablemente hombre, lo cual era más de lo que temía cuando despertó por primera vez en esa pesadilla. Chervozny, murmuró, lo que se traduce aproximadamente como una forma muy rusa de decir que estaba completamente jodido. Porque sí, se había acostado en su estrecha habitación después de pasar la noche en vela devorando alguna novela web sobre cultivo que probablemente le estaba pudriendo el cerebro, y se despertó, aquí. Dondequiera que fuera aquí. Una especie de bosque primigenio que hacía que la naturaleza siberiana pareciera un maldito zoológico de mascotas. Su primer pensamiento: estoy sufriendo un derrame cerebral. Su segundo pensamiento: esta es una alucinación extrañamente específica. Su tercer pensamiento, después de pellizcarse con la suficiente fuerza como para dejar una marca que se desvaneció en segundos: oh, mierda. Como ves, Alexei no era tonto. Había leído suficientes novelas de cultivo como para saber cómo funcionaba esto. Despertar en un lugar extraño. Listo. Un cuerpo nuevo y extraño. Listo. Una misteriosa capacidad curativa que descubrió tras tropezar con una raíz y ver cómo la herida desaparecía como si nunca hubiera existido. Comprobado. Esto era o bien una situación isekai, o bien finalmente se había vuelto loco por leer demasiada basura xianxia y ahora mismo estaba babeando en una habitación acolchada en algún lugar. Sinceramente, esperaba una habitación acolchada. Al menos allí tendría medicamentos. Durante la última hora, había estado caminando, o mejor dicho, haciendo senderismo a toda velocidad por ese terrario infernal descomunal. Deberían haberle dolido las piernas. Deberían haberle ardido los pulmones. Pero se sentía bien. Mejor que bien. Como si pudiera correr una maratón sin siquiera sudar. Lo cual habría sido genial si no estuviera rodeado de insectos del tamaño de gatos domésticos y árboles que requerirían 20 personas tomadas de la mano para rodearlos. Sigue adelante, se dijo a sí mismo, apartando otro arbusto. Encuentra la civilización o a alguien que hable algo parecido a un idioma humano. Averigua, se detuvo en seco. 20 metros más adelante, trepando por el tronco de un árbol, había un caracol. Un caracol enorme. 5 metros de carne blanca como la leche, con una concha cubierta de musgo que parecía pesar más que un coche pequeño.
Detrás se extendía un rastro brillante de limo que reflejaba la luz del sol dispersa. Se quedó mirando fijamente. Los pedúnculos oculares del caracol se giraron hacia él, contrayéndose las pupilas. Luego, con una velocidad sorprendente para un caracol que era literalmente gigante, se retrajo en su concha con un sonido de cloqueo que él no necesitaba oír en absoluto. Bien, se dijo a sí mismo. Caracoles gigantes. Eso es algo que existe ahora. Los caracoles gigantes son algo real. Genial. Genial, genial, genial. Todo está bien. Ya había visto las hormigas. Hormigas del tamaño de sandías, correteando entre la maleza con sus mandíbulas chasqueando. Había visto escarabajos que podrían haberse confundido con motocicletas. Esto era simplemente el siguiente paso lógico en su descenso a la locura. El caracol permaneció retraído en su concha, claramente sin interés en lo que fuera que estuviera vendiendo. Caracol inteligente. Estaba a punto de seguir caminando cuando notó algo extraño. El bosque se había quedado en silencio. Hasta ahora, había habido ruido por todas partes. Cantos de pájaros que resonaban. Chirridos de insectos que le recordaban incómodamente a los efectos de sonido de las películas de terror. El crujido de cosas que se movían entre la maleza. Ahora, nada. Un silencio absoluto, roto solo por su respiración y los latidos de su corazón. Todos los instintos de supervivencia que desconocía comenzaron a gritarle que se moviera. No lo cuestionó. Echó a correr. Detrás de él, algo más también empezó a moverse. Zas, zas, zas. Grieta. Ruido sordo. No miró atrás. Mirar atrás era la forma en que la gente moría en las películas de terror, y él no iba a convertirse en una estadística en cualquier documental sobre la naturaleza perturbador con el que se hubiera topado. Sus pies golpeaban el suelo del bosque, saltando sobre las raíces y esquivando los árboles. Los sonidos a sus espaldas se hicieron más fuertes. Lo que fuera que lo perseguía era grande, rápido y, al parecer, tenía muchas ganas de conocer sus órganos internos. Por supuesto, jadeó, mientras la adrenalina le agudizaba la vista. Por supuesto que así es como transcurre mi día. Despertar en un bosque mortal. Que me persigan, ¡fuosh! Algo blanco pasó tan rápido junto a su cabeza que dejó una imagen residual. El cerebro de Alexei, presa del pánico, registró lo que sucedía medio segundo antes de que pudiera reaccionar. Se lanzó hacia un lado, cayendo al suelo y rodando. Cuando logró ponerse de pie a duras penas, su ruta de escape estaba completamente bloqueada por una telaraña. No era una telaraña cualquiera. Era una telaraña que se extendía a lo largo de más de 10 metros, tendida entre los árboles. Los hilos eran tan gruesos como sus dedos. Dio media vuelta, dispuesto a correr en cualquier otra dirección. Demasiado tarde. Una sombra cayó sobre él, trayendo consigo una oleada de hedor fétido a carne podrida que le hizo llorar. Algo grande respiró justo encima de su cabeza. Lentamente, porque al parecer disfrutaba sufriendo, levantó la vista. La araña era enorme. 3 metros de pesadilla peluda de color marrón rojizo, con 8 patas como vigas de acero y ojos del tamaño de platos. Una baba verde oscuro goteaba de sus mandíbulas, que probablemente podrían morder la puerta de un coche, chisporroteando al contacto con las hojas secas. Por un instante, se quedaron mirándose fijamente. Niño y araña. Araña y niño. Un verdadero encuentro de mentes. Hola, amigo, dijo Alexei. Bonita araña. Buena araña. Supongo que no podríamos hablar de esto, ¿verdad? Las mandíbulas de la araña chasquearon. Clic, clic, clic. Un sonido que sin duda significaba: estoy pensando en cómo vas a saber. Probablemente soy muy fibroso, intentó decir Alexei, dando un paso atrás muy lento. Tengo mucha cartílago. No tengo suficiente carne en los huesos. ¿Te iría mejor con, no sé, un venado? ¿Un jabalí? ¿Algo con proteínas? La respuesta de la araña fue abalanzarse hacia adelante. El cuerpo de Alexei se movió antes de que su cerebro reaccionara. Se lanzó hacia la izquierda, cayendo al suelo. Una de las patas de la araña se clavó en la tierra donde había estado parado, atravesando el suelo compacto. Retrocedió a gatas, arrastrándose a 4 patas, caminando de lado de una manera que no era en absoluto digna, pero que podría mantenerlo con vida durante otros 30 segundos. La araña avanzó sigilosamente, sin prisas. ¿Para qué apresurarse? Su presa estaba atrapada entre la telaraña y el depredador, débil, pequeña y, por supuesto, muy, muy comestible. Vale, murmuró Alexei, golpeándose la espalda contra el tronco de un árbol. Esto está bien. Esto está perfectamente bien.
He estado en situaciones peores. Sin duda he estado en situaciones peores, no había estado en situaciones peores. La peor situación en la que se había encontrado antes de esta fue cuando un vagabundo lo persiguió en Moscú, pensando que le había robado el vodka. Esto fue considerablemente peor que eso. Las patas de la araña se tensaron. Y Alexei se encontró pensando, de todas las maneras de morir, esta es jodidamente estúpida. Había sobrevivido 16 años en Moscú. Los inviernos rusos, por sí solos, podían congelarte el alma. También estaban los matones del colegio, los profesores iracundos y aquella vez que, sin querer, había enfadado a los gopniks locales por llevar un chándal del color equivocado. Y ahora iba a morir en un bosque fantástico, devorado por una araña que probablemente ni siquiera era lo suficientemente inteligente como para apreciar la ironía. Pues que te jodan a ti también, universo, dijo con sentimiento. La araña atacó. Esta vez, Alexei no esquivó. Bueno, no pudo. La pierna venía demasiado rápido como para que pudiera siquiera percibirla antes de, shik, un dolor punzante le atravesó el pecho. O mejor dicho, el lugar donde solía estar su pecho antes de que varios centímetros de pata de araña lo perforaran y luego se retrajeran. Bajó la mirada, casi con curiosidad. Había un agujero, uno grande. Podía ver a través de él hasta el otro lado. La sangre le corría por el pecho, empapando las estúpidas túnicas que jamás había pedido. Sus piernas dejaron de funcionar. Sentía que sus brazos pesaban 1000 kilos cada uno. Lo extraño era que no dolía. En realidad, no. Había presión, sí. Una sensación de que algo no andaba bien. Pero no dolor. Su visión comenzaba a desvanecerse por los bordes, volviéndose borrosa y difusa. Probablemente, fue un shock. Ese último mecanismo de supervivencia que su cuerpo le estaba ofreciendo. Para evitarle el dolor unos segundos más. Para que muriera sin gritar. La araña lo atrajo hacia sí, elevando su cuerpo ensartado hacia sus mandíbulas. El olor era peor de cerca. La conciencia de Alexei se desvanecía, fragmentándose en pedazos. Pensamientos aleatorios afloraban. Recuerdos de Moscú, su habitación estrecha, la novela web que había estado leyendo, la cara de decepción de su madre cuando le dijo que iba a dejar los estudios. Supongo que tenía razón al estar decepcionada. Mira dónde acabó él. Pero antes de que la oscuridad lo envolviera por completo, logró realizar un último acto de desafío. Con las últimas fuerzas que le quedaban, alzó ambas manos. Los movimientos fueron lentos, torpes. Sus brazos apenas respondían a las órdenes de su cerebro. Pero lo logró. 2 dedos del medio. Uno para la araña que estaba a punto de comérselo. Otro para la fuerza cósmica que lo había arrojado a este bosque solo para convertirlo en alimento para monstruos. No podía hablar, tenía la boca llena de sangre, pero sus pensamientos eran bastante claros. Que os jodan. Que os jodan a los dos. Espero provocaros indigestión. La araña, con su cerebro no particularmente inteligente, no entendió el gesto. Simplemente vio comida. Se inclinó hacia ella, abriendo sus mandíbulas de par en par. La visión de Alexei se nubló. Su último pensamiento, antes de que su conciencia se dispersara por completo. Su Bliat. 202, maldita araña. Mientras las últimas gotas de vida se le escapaban, Alexei sintió que algo se apoderaba de su conciencia, una fuerza invisible que le arrancó el alma de su cuerpo moribundo como si arrancara una planta de la tierra, con raíces y todo. La sensación era profundamente errónea. ¿Acabo de morir? Incluso cuando su alma se separó por completo de su cadáver, quedando flotando allí, no pudo asimilar del todo lo que acababa de suceder. Tenía muchísimas quejas. Para empezar, el hecho de haber sobrevivido, según comprobó en un reloj interno que no existía, marcaba 1 hora y 17 minutos en ese nuevo mundo antes de morir. Si esto fuera una de esas novelas web, ni siquiera llegaría al primer capítulo. Miró a su alrededor, tratando de orientarse. Su estado actual era extraño. Sin cuerpo ni capacidad de moverse. Solo consciencia, flotando en el espacio. ¿Y qué? ¿Ahora soy un fantasma? ¿Eso es todo? Nunca había muerto antes, y en ese momento deseaba poder regresar a la Tierra y publicar en algún foro. Morí en otro mundo, me convertí en un fantasma, ¿qué hago? Urgente, necesito consejo. Sus inexistentes cejas se fruncieron mientras intentaba analizar su situación. ¿Estaba atrapado aquí para siempre como una especie de espíritu? ¿Condenado a rondar este lugar específico de árboles asesinos por toda la eternidad?
Oh, y este pensamiento le provocó ganas de reír y llorar a la vez. ¿Acaso su camino en este mundo de cultivo estaba destinado a ser el de un cultivador fantasma? ¿Se convertiría finalmente en una especie de emperador no muerto, gobernando legiones de espíritus mientras se quejaba de lo estúpido que era todo el sistema? Eso sería apropiado, la verdad. Muy acorde con la marca. Al no encontrar nada útil a su alrededor, volvió a fijar su atención en el suelo. La araña seguía allí, sujetando su cadáver destrozado entre sus patas, masticándolo. La visión debería haberle provocado náuseas. En cambio, simplemente se sintió molesto. Tal vez fue porque ya no tenía cuerpo, ni adrenalina que activara su respuesta de miedo. O tal vez simplemente estaba demasiado muerto por dentro, metafórica y literalmente, como para importarle. Desde esta perspectiva, observar a la araña comer era casi hipnótico. La forma en que movía sus patas delanteras mientras masticaba, como si saboreara cada bocado. «Felicidades», le dijo a la araña, aunque ésta no podía oírlo. «Has descubierto al humano con peor sabor del mundo», el cadáver explotó. No metafóricamente. La araña se quedó inmóvil, parpadeando con sus múltiples ojos. Su cabeza giró hacia la izquierda, luego hacia la derecha, sus mandíbulas moviéndose silenciosamente como si intentara procesar lo que su cerebro, definitivamente poco sofisticado, acababa de presenciar. ¿Dónde hay comida? Había comida aquí. Ahora no hay comida aquí. ¿A dónde va la comida? Comenzó a escudriñar el suelo, revisando debajo de las hojas y entre las raíces, claramente convencida de que de alguna manera se le había caído su merienda. Mientras tanto, Alexei atravesaba su propia crisis, pero por razones completamente diferentes. Porque en el instante en que su cadáver explotó, apareció una pantalla frente a su alma. Una pantalla muy, muy familiar. Has muerto. Fuiste asesinado por la araña demonio moteada. Puntuación. 0 reaparición de ninguna maldita manera. Era la pantalla de muerte de Minecraft. Exactamente igual, solo que sin el botón de pantalla de título que normalmente aparece. Sus pensamientos, que habían estado dispersos y fragmentados, de repente cobraron claridad. Su habilidad especial no era resistencia ilimitada. No era supercuración. Se trataba de la mecánica de Minecraft. Era un maldito personaje de jugador. ¿Me estás tomando el pelo?, le preguntó al vacío, que no respondió porque era el vacío. ¿Morí y me convertí en Steve? Sus ojos inexistentes estaban fijos en aquel hermoso botón. Reaparición. La araña que estaba abajo seguía buscando su cuerpo. Él la ignoró por completo. Concentró su voluntad, su conciencia, su intención, lo que fuera que se considerara pensamiento cuando uno era un alma incorpórea, en el botón. Reaparecer. La realidad se retorció. Esa misma sensación de tirón de antes lo agarró y tiró con fuerza, arrastrando su conciencia por el espacio, plegándolo a través de dimensiones que le provocaban un dolor de cabeza inexistente. Cuando recuperó la visión, se encontraba en un lugar ligeramente diferente. Pero lo reconoció de inmediato. Era exactamente el mismo lugar donde se había despertado. El mismo trozo de suelo del bosque, incluso el mismo tronco podrido a su izquierda. Su punto de aparición. Se miró a sí mismo. Se agarró el brazo y lo apretó, sintiendo carne real bajo sus dedos. Se revisó el pecho, donde la araña lo había atravesado. Nada. Llevaba la misma túnica ridícula, su cabello seguía siendo de ese inquietante color blanco plateado, pero todo lo demás estaba bien. De repente se dio cuenta. No podía morir. Al menos no de forma permanente. Era inmortal mientras funcionara el mecanismo de reaparición. De acuerdo. Puedo trabajar con esto. La sonrisa que se dibujó en su rostro era probablemente maníaca. Sin duda maníaca. No le importaba. Es hora de realizar algunas pruebas. 20 minutos después, Alexei confirmó lo que ya sospechaba. La mecánica de Minecraft permanecía completamente intacta. Podía golpear árboles, y estos se rompían en cubos perfectos que se comprimían y volaban a un inventario que existía en una especie de dimensión paralela. Su alcance máximo para minar era exactamente de 6 metros, igual que en el juego. La pantalla de inventario se abrió con una idea, mostrando una cuadrícula de espacios listos para ser llenados. El menú de creación también estaba allí, 2x2 para la creación básica, expandible a 3x3 si construía una mesa de creación. Fabricó una espada de madera solo para probar la mecánica del combate. No pesaba casi nada, pero cuando hizo un golpe de práctica contra un árbol cercano, se estrelló contra la corteza con la fuerza suficiente como para arrancar un trozo del tamaño de su puño. Fue entonces cuando se dio cuenta.
El peso de los materiales no había desaparecido. Se había comprimido dentro de la propia espada. La probó, arrojando la espada suavemente al suelo. El impacto produjo un golpe seco que creó un pequeño cráter en la tierra compactada. En sus manos, se sentía como sostener una espada de madera común y corriente. Pero eso se debía a la mecánica del juego. Los objetos del inventario y el equipo equipado no tenían peso para el jugador. Sin embargo, en el momento en que la soltó, la física volvió a imponerse. Lamentablemente, no había ningún menú de configuración. Lo había comprobado varias veces, intentando que apareciera por pura fuerza de voluntad. Pero, sinceramente, podría vivir con eso. En la pantalla de su personaje, se le veía en tercera persona. Un pequeño avatar que se movía en perfecta sincronía con sus acciones. La figura no se parecía del todo a él. Al parecer, el juego le había asignado una apariencia predeterminada, ya que el avatar era más estilizado y andrógino de lo que su cuerpo real parecía. Da igual. Los cosméticos no importaban cuando lo que intentabas era que no te comieran arañas gigantes. Revisó su barra de acceso rápido, 9 ranuras que podía recorrer con solo pensarlo, y seleccionó la espada de madera, sintiendo como su peso se materializaba en su mano. Vamos a visitar a esa araña. La sonrisa de suficiencia duró exactamente lo que tardó en recordar cómo había transcurrido su primer encuentro. Vale, quizás, debería idear un plan. El viaje de regreso al territorio de la araña duró unos 40 minutos de trote. Cuando logró atravesar la última hilera de arbustos, dispuesto a gritar algo dramático y probablemente estúpido, la araña lo estaba esperando. Splurt. Algo húmedo y blanco salió disparado de su parte trasera antes de que Alexei siquiera se diera cuenta de que la araña se había movido. La telaraña se expandió en el aire, transformándose de líquido a una red pegajosa en la fracción de segundo que tardó en alcanzarlo. Oh, tienes que ser, la telaraña le golpeó de frente, envolviéndole el cuerpo antes de que pudiera esquivarla. Los hilos eran fuertes, pegajosos y tan numerosos que sus brazos quedaron pegados a sus costados al instante. Entonces la araña atacó. Me estás tomando el pelo. SHHHHHK. Has muerto. Fuiste asesinado por la araña demonio moteada. Puntuación. 0 reaparición, maldita sea. Alexei estaba de pie de nuevo en su punto de aparición, con los brazos cruzados, frunciendo el ceño sin mirar a ningún lugar en particular. Eso no había salido según lo previsto. La araña lo había atrapado con su telaraña antes incluso de que terminara de abrirse paso entre los arbustos. Vale, murmuró, mientras ya estaba forjando una nueva espada de madera. Fue vergonzoso. Pero ahora sé que puede lanzar telarañas. Así que la próxima vez, hizo una pausa, analizando la situación. La araña era rápida. Tenía ataques a distancia. Era al menos 3 veces más grande que él y probablemente tenía más fuerza bruta. Pero él tenía reapariciones. Tenía un arma que potencialmente podía herirla. Y lo más importante, ahora tenía información. La próxima vez, no me detendré en los arbustos. Iré directo, espada por delante, Y. No. Espera. Eso seguía siendo una tontería. La araña simplemente lo volvería a tejer en su tela. ¿Dar la vuelta? ¿Ponernos detrás? Eso podría funcionar. Probablemente. Posiblemente. Ah, ¿qué más da? Ya lo resolveré cuando llegue allí. Tras 40 minutos de trote, Alexei había regresado. El caracol gigante que antes se aferraba al árbol yacía ahora en el suelo, con su enorme concha rota. Sangre de color verde pálido mezclada con trozos de carne blanca salpicaba por todas partes. La araña seguía comiéndolo, completamente absorta en su comida. El caracol seguía vivo. Sus pedúnculos oculares se contraían débilmente, y Alexei juraría haberlo oído emitir sonidos de dolor. «Maldito cabrón», murmuró. Esto era perfecto. La araña estaba distraída. El caracol estaba casi muerto. Puntos de experiencia fáciles si lograba acabar con él. Matar 2 pájaros de un tiro. Avanzó sigilosamente, con la espada de madera en alto, intentando guardar silencio a pesar de que todos sus instintos le gritaban que era pésimo para el sigilo. El caracol giró el ojo hacia él. Si pudiera hablar, probablemente habría dicho algo como «Mátame, por favor, o acaba con mi sufrimiento, o tal vez maldigo a toda tu estirpe». Alexei alzó la espada aún más. Detrás de él, algo crujió entre la maleza. Se le heló la sangre. No. No, 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 intentó girar sobre sí mismo, pero era demasiado lento. SHHHHK. La pata de la araña le atravesó la parte posterior del cráneo. Has muerto.
Fuiste asesinado por la araña demonio moteada. Puntuación. 0 reaparición 303, retirada estratégica, definitivamente no es una huida. La tercera vez que Alexei reapareció en su punto de aparición, mirando su inventario vacío y su estado completamente reiniciado, tomó una decisión ejecutiva. Que le den a la araña. No literalmente. Dios, no. Se refería a estratégicamente. No estoy huyendo, le dijo al bosque, al que no le importaba. Hay una diferencia. Una retirada táctica para reunir mejores recursos es una estrategia legítima. El bosque permaneció impasible. A su modo de ver, lanzarse al ataque con una espada de madera y ser asesinado repetidamente no era valentía, sino estupidez con más de un dedo. Necesitaba mejor equipo. Armadura, preferiblemente. Quizás una espada de hierro. Y herramientas que pudieran, ya sabes, protegerlo de que le destrozaran los órganos internos. El problema no era que no pudiera luchar contra la araña. El problema era que no era rentable luchar contra ella en ese momento. Sí. Eso era. Análisis de costo-beneficio. Muy racional. No estaba poniendo excusas. El verdadero problema, se dio cuenta durante su regreso corriendo, era que el hecho de poder sostener una espada de madera de más de 500 kilos no significaba que su cuerpo fuera realmente más fuerte. Su mano derecha podía blandir esa arma como si no pesara nada, pero su mano izquierda seguía sin poder romper una rama más gruesa que su pulgar. La mecánica del juego era extraña. Su cuerpo era frágil. Probablemente debido a la forma en que el sistema de Minecraft interactuaba con la física de este mundo. Tenía la misma fuerza que Steve en el juego al usar objetos de Minecraft, pero sus estadísticas corporales básicas seguían siendo las de un adolescente ruso que pasaba demasiado tiempo encerrado. Para poder luchar contra esa araña con un mínimo de seguridad, necesitaría al menos una armadura de hierro. Con el equipo adecuado, tal vez podría resistir 1 o 2 golpes. Entonces, bastaría con un buen golpe de espada de hierro para que la araña reapareciera. Si las arañas reaparecieron. ¿Lo hicieron? Eso parecería injusto si lo hicieron. La destrucción mutua no es una estrategia válida, murmuró. Eso es lo que dice la gente cuando se queda sin planes. Él era mejor que eso. Probablemente. El hecho de que aún no tuviera ni idea de dónde encontrar mineral de hierro en este mundo era un detalle menor que optó por ignorar por el momento. Apenas era mediodía. Entre morir, reaparecer, correr de un lado a otro y volver a morir, solo habían pasado unas pocas horas. La luz del sol aquí era abrasadora, mucho más intensa que el débil sol del norte con el que había crecido en Rusia. Aunque su cuerpo de Minecraft aparentemente lo hacía inmune a las temperaturas extremas, seguía prefiriendo la sombra siempre que podía. Criaturas de costumbres y todo eso. Lo primero que hay que hacer es construir una base sólida. Ahora que tenía habilidades de Minecraft, la necesidad imperiosa de escapar de este bosque asesino había disminuido considerablemente. De hecho, probablemente era el lugar más seguro para refugiarse mientras averiguaba qué demonios estaba haciendo. Dejando a un lado a los monstruos gigantes, al menos no había cultivadores cerca para armar lío con él por faltarle el respeto a su secta o cualquier otra tontería que se considerara interacción social en estos mundos. Siguiendo el protocolo estándar de supervivencia de Minecraft, lo más sensato era ir bajo tierra. Cavar, montar una operación minera adecuada y, tal vez, encontrar algunos yacimientos de mineral. Pero primero, necesitaba materiales. Primer paso de cualquier partida de Minecraft, dijo, acercándose al árbol gigante más cercano. Golpea la madera hasta que te duelan las manos. Aunque a mí no me duelen. Así que supongo que, golpearé la madera hasta aburrirme. Se puso a trabajar. El proceso seguía siendo surrealista. Su puño golpeó la corteza y, en lugar de romperse los nudillos, la madera simplemente se partió. Se comprimió hasta convertirse en un cubo perfecto y se guardó rápidamente en su inventario. Tras 10 minutos talando árboles, ya tenía suficiente material para fabricar herramientas básicas. Un pico de madera, una pala de madera, todo lo necesario. Encontró un buen sitio cerca de su punto de aparición y comenzó a cavar una escalera subterránea. Fue entonces cuando se topó con la primera cosa extraña. Los bloques bajo sus pies no eran tierra común. La descripción que le vino a la mente al concentrarse en ellos decía, micelio de esporas de seda. ¿Qué demonios es el micelio de esporas de seda? Al parecer, se trataba de una especie de material orgánico formado a partir de décadas, quizás siglos, de hojas descompuestas de los enormes árboles que lo rodeaban.
Estaba por todas partes, muy compactado, y se tardaban 20 segundos por bloque en excavar incluso con una pala. 40 segundos si usaba las manos desnudas, lo cual probó por curiosidad. Cavó hasta 5 metros de profundidad antes de finalmente llegar a la tierra. No puede ser. 5 metros de materia vegetal descompuesta. ¿Cuánto tiempo tardó en acumularse tal cantidad de materia orgánica? No es de extrañar que el suelo estuviera cubierto de helechos y setas. Las plantas normales probablemente no podían penetrar esa gruesa capa de suelo fúngico. Da igual. Sigue cavando. Tiene que haber piedra por aquí abajo. Él siguió. Y siguió. Y siguió. El pozo se oscurecía a medida que descendía, y las sombras se colaban por los bordes de su visión. El aire se sentía más denso. Frío de una forma que en realidad no lo afectaba, pero que aún así hacía que sus instintos gritaran. Mal, mal, mal. Una hora después, salió de su escondite completamente desmoralizado. No hay piedras. Solo hay tierra. Tierra infinita. ¿Hasta dónde llega esto? La oscuridad de allí abajo le había dado muchísimo miedo. Quizás era la ausencia total de luz, o quizás la extraña sensación de estar enterrado vivo, pero en cualquier caso, su entusiasmo por vivir en cuevas se había esfumado rápidamente. Lo cual creó un nuevo problema. Para fabricar antorchas, necesitaba carbón o leña. Para obtener carbón vegetal, necesitaba fundir madera en un horno. Para construir un horno, necesitaba adoquines. Para obtener adoquines, necesitaba extraer piedra. Para extraer la piedra, necesitaba seguir cavando en aquel pozo oscuro y horrible. Para ver dentro de aquel pozo, necesitaba antorchas. Alexei miraba al vacío, con la mente atrapada en un bucle lógico de sufrimiento. Odio esto. Odio todo lo relacionado con esto. Tenía que haber alguna roca expuesta en la superficie. Algún acantilado, o afloramiento rocoso, o literalmente cualquier cosa que no le obligara a excavar 50 metros de tierra cubierta de hongos en completa oscuridad. Nuevo plan. Explorar el bosque, encontrar piedra en la superficie, fabricar un horno, hacer antorchas y luego cavar adecuadamente. Mucho mejor plan. Definitivamente no estoy postergando nada. Antes de partir a explorar, necesitaba una base de operaciones adecuada. Escogió uno de los enormes árboles cerca de su punto de aparición y se puso manos a la obra. Usando su pico y sus propias manos, excavó una cámara de 5x5x3 metros dentro del tronco, básicamente una casa en el árbol, solo que el árbol era lo suficientemente grande como para que quitar tanta madera ni siquiera afectara su integridad estructural. Fabricó una puerta y la colocó en la entrada antes de poner una mesa de trabajo y un cofre dentro. Luego examinó el pecho. No pasó nada. Intentó meter objetos dentro. Entraban. Podía sacarlos. Pero no había compresión mágica ni espacio de almacenamiento ampliado. Era simplemente una caja de madera. Un contenedor de almacenamiento normal, corriente, sin poderes mágicos. ¿Lo dices en serio? Esto era una tontería. Una de las características principales de Minecraft era la gestión de inventario absurda. Podías llevar miles de metros cúbicos de piedra en tus bolsillos. Se suponía que los cofres serían aún mejores. Pero, al parecer, la versión de Minecraft de este mundo no incluía esa comodidad en particular. Vale. Como quieras. Simplemente tiraré las cosas que sobren al suelo como si fuera un acumulador compulsivo. Desechó los objetos que no necesitaba para explorar. Bloques de madera adicionales, herramientas de repuesto, el puñado de semillas que había recogido por accidente. Simplemente los dejó amontonados en el suelo de la casa del árbol. Si muriera allí, al menos no lo perdería todo y tendría que pasar una hora recogiéndolo de nuevo. Con una espada de madera en la mano y herramientas básicas en su barra de acceso rápido, eligió una dirección al azar y comenzó a caminar. El problema con su pecho lo había vuelto paranoico. Si una mecánica de Minecraft no funciona correctamente, ¿qué más podría estar roto? ¿O cambiado? ¿O simplemente faltar por completo? Necesitaba realizar más pruebas. Tenía que determinar los límites exactos de lo que sus habilidades podían y no podían hacer. Mientras caminaba, abriéndose paso entre la maleza y esquivando setas gigantes, comenzó a experimentar. Cubos de agua, ¿podría crear fuentes de agua infinitas? Harina de huesos, ¿haría crecer plantas al instante? Generadores de adoquines, ¿podría explotar la interacción entre la lava y el agua? Aún no disponía del material necesario para comprobar la mayor parte de eso, pero las preguntas le rondaban la cabeza. Si el cofre no funciona, quizás esos tampoco. Estaba tan absorto en sus pensamientos que casi no vio el brillante punto de luz.
Una pequeña esfera verde, que flotaba en el lugar donde había matado a un insecto tiempo antes, se dirigía hacia él. Experiencia. Había conseguido unos pocos puntos de experiencia al matar a los insectos durante su exploración inicial. No era mucho, quizás 17 puntos en total. Impulsivamente, sacó una tabla de madera de su inventario y la sostuvo en la mano. Se concentró en la tabla. Luego se concentró en la experiencia. Vamos. Haz algo. Las esferas de XP tocaron su piel y se absorbieron en él como siempre sucedía en el juego. Pero esta vez, en lugar de eso, las dirigió hacia la tabla. La madera cambió. Físicamente no. Seguía pareciendo una tabla normal. Pero algo en ella se sentía diferente. La colocó en el suelo. La tabla flotaba en el aire exactamente donde la había colocado, desafiando por completo la gravedad. Intentó aflojarla con su espada. La hoja rebotó sin causarle daño. La tabla no se movió. Está convertido en MC, le temblaban ligeramente las manos mientras volvía a guardar el bloque en su inventario. Sí, gracias a su experiencia, podía convertir objetos comunes en bloques de Minecraft, no estaría limitado a los materiales que podía extraer. Podría recoger cualquier cosa de este mundo y transformarla en un recurso útil para el juego. De acuerdo. Esto es, de repente, una avalancha de información inundó su mente, como si alguien le hubiera vertido un directorio de archivos directamente en el cerebro. Mods. Tenía modificaciones. No solo se conservaron las mecánicas básicas de Minecraft, sino que también se trasladaron con él los mods durante la transmigración. Comprendió lo que hacían automáticamente una vez que se centró en el concepto. Como si la información siempre hubiera estado ahí, esperando a que la recordara. Más creación, le permitió crear objetos que normalmente eran imposibles en Minecraft Vanilla, como tridentes, tótems de la inmortalidad, marcos de portales del End, generadores y un montón de objetos modificados de los que nunca había oído hablar, como núcleos de defensa que atacaban automáticamente a las criaturas hostiles, o torcherino que aceleraba el tiempo para los bloques cercanos. Encantamientos, se añadió una enorme biblioteca de nuevos encantamientos además de los originales. Tendría que experimentar para ver qué hacía cada uno. Descomposición, permítele descomponer cualquier objeto en sus materiales componentes con solo sostenerlo y pensar descomponer. Reciclaje instantáneo. Además, incluye 3 modificaciones menores. Better Animations Collection, Seed Protect y Autofish para cañas de pescar. Su ánimo mejoró considerablemente y continuó su camino a través del bosque, golpeando ocasionalmente los helechos a su paso. Su inventario se llenó automáticamente de semillas de trigo. Al parecer, los helechos contaban como hierba a efectos de obtención de objetos. También recogió un puñado de frutas extrañas que aparecieron en su barra de acceso rápido sin que él las recogiera conscientemente. Debía haberlos rozado mientras caminaba. Sacó uno para examinarlo. Vaya de la telaraña de sangre, la fruta era del tamaño del puño de un bebé, de color rojo intenso y brillante, y se parecía casi exactamente a un tomate terrestre. Se le hizo agua a la boca involuntariamente. Han pasado horas desde que comí. ¿De verdad necesito comer? No tengo hambre, pero la baya parecía de lo más normal. Y olía bien cuando la acercó a su nariz, ligeramente dulce. Cuando estés en Roma, haz lo que hacen los romanos, murmuró, y dio un mordisco. Su textura era suave y cedía fácilmente entre sus dientes. El sabor era, maldita sea, un olor a pescado abrumador le inundó la lengua, como si alguien hubiera licuado marisco podrido y lo hubiera condensado en forma de fruta. El hedor le llegó a los senos nasales un segundo después, haciéndole llorar los ojos. Oh, Dios mío, intentó escupirlo, pero ya lo había tragado. ¿Qué demonios? Su corazón comenzó a latir con fuerza. Su visión se duplicó, el bosque giraba a su alrededor en bucles mareantes. Tropezó, intentó mantenerse en pie y cayó al suelo. Sentía opresión en el pecho. Sus extremidades no respondían correctamente. Todo se oscurecía en los bordes. Envenenado, logró pensar. Me envenené a mí mismo como un completo, oscuridad. Has muerto. Causa de muerte. Toxina, vaya de la red sangrienta. Puntuación. 17. Reaparición. Cuando la consciencia de Alexei regresó a su cuerpo en el punto de aparición, el intenso sol del mediodía había sido reemplazado por el tenue resplandor anaranjado del atardecer. Había estado inconsciente durante horas. Hijo de puta. Reapareció inmediatamente, volviendo a su punto de partida. De pie allí, bajo la luz menguante, se sentía completamente entumecido. No comas porquerías de un planeta alienígena.
Esa es la regla número 1 de supervivencia. ¿Por qué demonios pensé que era una buena idea? Lo peor no era morir, pues, por inquietante que parezca, se estaba acostumbrando a ello. Lo peor era el tiempo perdido. Había pasado toda la tarde inconsciente en el bosque, muriendo lentamente por el veneno de las bayas, en lugar de avanzar en algo útil. Ya casi era de noche. Tendría que dormir en el suelo o andar a tientas en la oscuridad tratando de reunir materiales. Esto está bien. Hizo una pausa, mientras una idea se formaba en su mente. Abrió el menú de creación y revisó las recetas. Cadena más cadena, cadena más cadena, bloque de lana. Con la cuerda se podía hacer lana. Y con la lana se podía hacer una cama. Sabía exactamente dónde encontrar la cuerda. La telaraña. Ya se había quedado atrapado 2 veces en esa enorme telaraña, que cubría decenas de metros cuadrados en la zona de caza de la araña. Habría telaraña más que suficiente para obtener varios trozos de cuerda. La araña ya debería haberse ido, ¿no? Han pasado horas. Asintió con la cabeza para sí mismo, comenzando ya a caminar en esa dirección. Solo tienes que coger un poco de telaraña, fabricar una cama y volver. Nada va a salir mal. 404, la teoría de cuerdas de la decepción. Alexei era un hombre con una misión. Bueno, un adolescente con una misión. La cuestión era que tenía un objetivo: dormir en una cama esa noche en lugar de en el suelo duro como un campesino medieval. El tiempo corría y él no estaba dispuesto a desperdiciarlo. Corrió de vuelta a su casa del árbol, tomó materiales de su pila de objetos acumulados en el suelo y rápidamente fabricó un pico y una espada de madera nuevos. Luego partió de nuevo, dirigiéndose hacia el territorio donde se alimentaba la araña. Los 3 viajes anteriores a esa trampa mortal se habían centrado exclusivamente en no morir. No había estado precisamente haciendo turismo. Esta vez tenía un plan. Más o menos. El plan consistía básicamente en no morir y agarrar una cuerda, lo cual no era precisamente una estrategia militar, pero bueno, había abandonado los estudios. Como ya se sabía la ruta de memoria, hizo incluso mejor tiempo que en sus intentos anteriores. Pero cuando la telaraña se hizo visible entre los árboles, su paso se ralentizó. Precaución. Esa era la palabra. Ahora estaba siendo precavido. Definitivamente no tengo miedo. Sostenía una tabla de madera en la mano izquierda y la espada firmemente sujeta en la derecha. Si algo salía mal, cuando algo saliera mal, porque esa era su vida ahora, estaría preparado. En su mente, ya podía visualizarlo. La araña abalanzándose, él construyendo bloques a velocidad sobrehumana para interceptar el ataque, luego deslizándose por debajo como una especie de dios de los videojuegos de disparos en primera persona y asestar un contraataque perfecto que haría caer al monstruo. En realidad, probablemente entraría en pánico y moriría de nuevo. Pero la fantasía fue agradable mientras duró. Cuanto más se acercaba a la telaraña, más fuerte apretaba la espada. El bosque a su alrededor estaba en calma. Los pájaros cantaban y los insectos zumbaban. La banda sonora habitual había regresado, lo que ayudó a tranquilizarlo un poco. Se detuvo a unos 20 metros de distancia y simplemente esperó. Nada se movió. ¿De verdad se fue?, murmuró. ¿O es que es muy bueno en las emboscadas? Se arrastró hacia adelante hasta estar a 6 metros de la telaraña y decidió poner a prueba su teoría. Levantó su espada de madera y la blandió al aire, apuntando a la telaraña a distancia. La sensación era extraña. Su espada no tocaba nada físicamente, pero podía sentir la resistencia a través de la hoja, como si el juego estuviera transmitiendo la acción directamente a su sistema nervioso. Una grieta apareció en la superficie de la enorme telaraña, extendiéndose como fracturas en el vidrio. No, por favor, no me digas, ¡pum! Tras unos 40 segundos de minería, toda la red se hizo añicos. Un único objeto cayó del lugar donde había estado suspendido. Dio un paso al frente rápidamente. La gota se comprimió y voló hacia su inventario con ese familiar silbido de los objetos que se recogen. Lo tomó en su mano. Cadena 1, tienes que estar bromeando. Su rostro debió reflejar una mezcla absoluta de incredulidad y rabia. Esa telaraña cubría al menos 10 metros. 10 metros completos de densa seda de araña, que probablemente pesaban cientos de kilos en términos reales. Y le dio una cuerda. 1. ¿Cómo? Señaló el espacio vacío donde había estado la telaraña. ¿Cómo funciona esa matemática? Eso ni siquiera es una conversión, es un robo. 4 ovillos para hacer un bloque de lana. 3 bloques de lana para hacer una cama. Necesitaba 12 cuerdas en total.
Con una cuerda por cada telaraña enorme, necesitaría encontrar 12 telarañas más solo para poder dormir cómodamente. Pero quejarse no iba a cambiar nada. Con un suspiro, se dirigió pesadamente al lugar donde había muerto esa mañana y comenzó a recoger los objetos que la araña le había arrebatado. Herramientas de madera, algunos bloques de micelio de esporas de seda, materia vegetal variada. Conservaba lo que le resultaba útil y utilizaba su habilidad de descomposición en el resto, reduciéndolos a materiales básicos que luego añadía a su inventario. El plan de la cama estaba oficialmente descartado. Pero él ya estaba allí, y reaparecer le ahorraría media hora de caminata si algo lo mataba, más vale que tiente a la suerte. Rodeó el cadáver putrefacto del caracol. Dios, el olor era aún peor ahora, como si alguien hubiera dejado marisco al sol durante una semana, y se dirigió al lugar de su primera muerte. Otra telaraña, más pequeña que la primera, pero aún así suficiente. Él lo extrajo. Cadena 1 pasó otros 10 minutos buscando en la zona más telarañas e hilos, pero no encontró nada más que árboles y helechos. El cielo ya empezaba a oscurecerse cuando emprendió el camino de regreso. El sol se ponía en el horizonte. La niebla comenzó a elevarse del suelo del bosque a medida que la temperatura descendía. El ambiente, ya de por sí húmedo, se volvió sofocante, con la humedad condensándose en cada superficie. Se formaron gotas en las hojas bajas. Los sonidos del día se desvanecieron, reemplazados por otros nuevos. Un crujido entre la maleza. Y en algún lugar a lo lejos, aulló, lobos. O análogos de lobos. O monstruos lobo gigantes que probablemente podrían tragárselo entero. Había planeado desviarse y buscar piedras al descubierto, pero aquel aullido le hizo tomar la decisión. Aceleró el paso, con la espada lista, mientras escudriñaba el bosque con la mirada. En el camino, mató a algunos insectos que tuvieron la mala suerte de cruzarse en su camino. No se molestó en recoger sus excrementos. Al parecer, los objetos que soltaban los monstruos también debían asimilarse con experiencia para que funcionaran correctamente. Y como aún no había transformado su cofre, sin duda no tenía puntos de experiencia de sobra para piezas de insectos. Llegó de vuelta a la casa del árbol justo cuando la última luz comenzaba a desvanecerse en el cielo. Lo primero que hizo tras entrar a hurtadillas fue cerrar la puerta. Segundo punto. Poner a prueba su teoría sobre el pecho. La luz de la luna se filtraba por la rendija de la puerta, proporcionándole la iluminación justa para trabajar. Se llevó la mano al pecho, intentando infundirle experiencia como había hecho con las tablas de madera. No pasó nada. Esperó, se concentró más y deseó con todas sus fuerzas que los puntos de experiencia fluyeran. Todavía nada. ¿Qué? Pero yo creía, ¿se había equivocado? ¿Acaso el pecho no funcionaba de esa manera? O tal vez, sacó 2 de sus troncos modificados al estilo MC, los partió en tablones y fabricó un nuevo cofre. Nivel 2 Nivel 0 El cofre recién fabricado era idéntico al anterior. Pero al levantar la tapa, apareció una interfaz familiar. La cuadrícula de almacenamiento de Minecraft, flotando en el aire sobre el cofre. Ahí lo tienes. Tenía que fabricarse con materiales de MC, no simplemente convertirlo a posteriori. La interfaz era extraña. Flotaba sobre el cofre, pero no le impedía ver el interior. Al introducir objetos a través de la interfaz, aparecían versiones en miniatura de estos dentro del cofre, reducidas para ajustarse al tamaño. Si colocaba algo manualmente en el cofre, este se encogía automáticamente y también aparecía en la interfaz. Es redundante, pero lo acepto. Pasó los siguientes 15 minutos organizando su inventario correctamente. En el nuevo cofre guardó todos sus materiales modificados para Minecraft. En el cofre antiguo, guardó cosas comunes como tierra y micelio crudo. Creó un tercer cofre para semillas y alimentos. Para cuando terminó, los últimos vestigios de luz del día habían desaparecido. La noche había caído por completo. Se recostó contra la pared, en el pequeño remolino de luz de luna que aún se filtraba por la puerta, y se permitió relajarse por primera vez en horas. Esa relajación duró unos 30 segundos. Afuera, algo se movía entre la maleza. El crujido era suave. Y debajo, podía oír una respiración. Una respiración pesada y dificultosa. Había algo justo afuera de su casa del árbol. Su ritmo cardíaco se disparó de inmediato. Extendió la mano hacia su espada. La respiración era circular. Como si lo que fuera supiera que él estaba ahí dentro y estuviera intentando averiguar cómo entrar. No abras la puerta, pensó. Hagas lo que hagas, no abras la puerta.
Incluso sin la ayuda de las mecánicas de Minecraft para mantenerlo tranquilo, no era tan tonto como para investigar ruidos extraños por la noche en un bosque donde se cometían asesinatos. Se quedó completamente inmóvil, apenas respirando, escuchando cómo aquello que estaba fuera daba otra vuelta alrededor del árbol. Pasaron los minutos. Luego, más minutos. La criatura no se fue, simplemente siguió dando vueltas y olfateando. Finalmente, no supo cuánto tiempo tardó, los sonidos se desvanecieron. La respiración se hizo más distante. El crujido se alejó. Pero permaneció congelado durante un buen rato después, solo para asegurarse. Cuando finalmente volvió a moverse, su primer instinto fue reemplazar la puerta con tablones que bloquearan la luz de la luna, tal como había planeado. Pero el encuentro había acabado por completo con esa idea. Esa puerta era lo único que lo separaba de lo que fuera que estuviera ahí fuera. Si la hubiera reemplazado antes con madera normal en lugar de bloques modificados con Minecraft, probablemente estaría muerto ahora mismo. En su lugar, sacó unos bloques de cemento y selló la entrada por completo. Oscuridad instantánea. Bueno, no era oscuridad total. Su visión de Minecraft le permitía distinguir contornos vagos de formas incluso sin luz. Pero estaba lo suficientemente oscuro como para dejar volar su imaginación. Tenía la sensación constante de que algo estaba detrás de él. Lo cual era absurdo, porque estaba dentro de una casa del árbol sellada y era imposible que algo, basta. Estás siendo paranoico. Se obligó a tumbarse en el suelo. Las tablas de madera le resultaban incómodas bajo la espalda. Dormir iba a ser difícil. Finalmente amaneció, aunque Alexei no durmió mucho. Cada vez que empezaba a quedarse dormido, su cerebro evocaba imágenes de la araña irrumpiendo a través de la pared, o de aquella cosa que respiraba de la noche anterior encontrando la manera de entrar, o de algún nuevo horror con el que aún no se había topado. Para cuando se dio por vencido y abrió los ojos, su cuerpo estaba rígido por haber estado tumbado sobre la madera dura y su humor era completamente agrio. Esperó un rato en la oscuridad. Con mucha cautela, con muchísima cautela, excavó la entrada. La brillante luz del sol entraba a raudales, obligándolo a entrecerrar los ojos tras horas en la oscuridad. Por el ángulo, era casi mediodía. Había dormido más de lo previsto, o mejor dicho, había permanecido despierto, paranoico, casi toda la noche y solo se había dormido al amanecer. Los alrededores de su casa del árbol eran un desastre. Hojas aplastadas, tierra removida, señales claras de que algo grande había estado merodeando por allí. Las huellas eran grandes. Pero tenían una forma extraña, que no coincidía con ningún animal que él reconociera de la tierra. ¿Qué era eso? En realidad no quería saberlo. Su barra de hambre le llamó la atención. 3 unidades de 10. Había bajado desde las 5:30 que tenía cuando se fue a dormir. Y por primera vez desde que llegó a este mundo, sintió hambre. Según la lógica de Minecraft, el hambre disminuía más rápido cuanto menor era su nivel. Y por debajo de 3 unidades, no podía correr. Sacó de su inventario una de las frutas desconocidas, una cosa morada del tamaño de una ciruela, luego dudó y la volvió a guardar. De acuerdo, nuevo plan. Intenta no morir hoy. Era un objetivo modesto. Probablemente imposible. Pero valía la pena intentarlo. El objetivo principal seguía siendo el mismo: encontrar adoquines. Con poca hambre, no se alejó mucho de la casa del árbol. Simplemente exploró los alrededores, con la esperanza de divisar algún afloramiento rocoso, un acantilado o, literalmente, cualquier piedra expuesta. 3 raciones de comida le duraban sorprendentemente mucho tiempo, siempre y cuando no corriera, saltara ni minara bloques. Se pasó todo el día caminando y buscando. Al anochecer, su hambre desapareció por completo. Todavía no hay rastro de adoquines en ninguna parte. Observó fijamente las frutas que le quedaban en su inventario. 3 variedades desconocidas por probar, además de la valla de telaraña sanguínea que ya sabía que era letal. Sus opciones eran sencillas: morir de hambre o arriesgarse a ser envenenado. Bueno, morirse de hambre lleva una eternidad. Aceleremos esto. Sacó un racimo de bayas amarillas que parecían cerezas verdes. Escogió una que estaba un poco más roja que las demás, quizás el grado de madurez importaba, y se la metió en la boca. Él mordió. El sabor no estaba tan mal. Ácido, ligeramente dulce, su visión estalló en blanco. Has muerto. Paro cardíaco, belladona cereza. Puntuación: 72. Reaparición: Alexei reapareció con la salud y el hambre al máximo. Vale. Así que esa provoca ataques cardíacos instantáneos. Es bueno saberlo.
3 frutas más para analizar. Esto iba a ser un proceso largo. Regresó a la casa del árbol mientras el sol se ponía de nuevo. Al menos, morir le había quitado el hambre, así que no tendría que comer otra vez esa noche. Es hora de comprobar sus ganancias del día. Las 2 cuerdas que había recogido ya habían terminado de asimilarse. Podía sentir la diferencia al manipularlas ahora. Además de 4 registros modificados para MC que había convertido durante su búsqueda. Lo que significaba que podía fabricar más cofres. Hizo 2 contenedores de almacenamiento adicionales y organizó todo correctamente. Un cofre para materiales de MC. Una para semillas y alimentos. Y uno para recursos cotidianos. 3 cofres. Sin cama ni adoquines. Mañana, se dijo a sí mismo. Mañana encontraré la piedra. Tiene que estar ahí fuera en alguna parte. Volvió a sellar la entrada con bloques de madera, se tumbó en el duro suelo y cerró los ojos. La segunda noche me resultó más fácil conciliar el sueño, pues el agotamiento acabó por vencer a la paranoia. Su último pensamiento antes de quedarse dormido. Realmente necesito encontrar ese adoquín. 5:05, bajando, no así, al tercer día de estar atrapado en un bosque fantástico y mortal, Alexei despertó sobre un duro suelo de madera. Su barra de hambre seguía llena, ya que había reaparecido y se había desmayado inmediatamente anoche sin molestarse en hacer nada productivo. Abrió la puerta de entrada a su casa del árbol y lo recibió una mañana inusualmente temprana. El cielo comenzaba a clarear en el horizonte, con ese pálido resplandor del amanecer que solo había visto un puñado de veces en su vida. Una vez de vuelta en Rusia, cuando su madre lo arrastró a un mercado matutino espantoso. Y una vez, en su primer día aquí, justo después de estrellarse de bruces contra este mundo. El aire estaba húmedo, pegajoso, de esa forma que indicaba que había llovido durante la noche. Podía ver gotas que aún se aferraban a las hojas. Bien, la tarea de hoy. Encontrar adoquines. Eso es todo. Simplemente, encontrar algunas piedras. No puede ser tan difícil. Tomó su espada de madera del cofre y se puso en marcha. Ayer había explorado los alrededores inmediatos de su base. Hoy, iba a ir más lejos. El bosque tenía otros planes respecto a su valentía. Muerte M1. 9:47 AM. Llevaba caminando quizás una hora, buscando cualquier señal de piedra expuesta, cuando oyó un sonido extraño. Se giró lentamente. La serpiente medía fácilmente 8 metros de largo y era tan gruesa como el tronco de un árbol. Sus escamas eran de un color marrón verdoso moteado, y sus ojos, joder, esos ojos eran demasiado inteligentes para mi gusto. Bonita serpiente, dijo, retrocediendo lentamente. Bien, le golpeó más rápido de lo que su cerebro podía procesar. Has muerto. Causa de muerte. Asfixia y envenenamiento por pitón titán del bosque. Puntuación. 0. Reaparición, fallecimiento N2. 11:23 AM. La segunda muerte fue, de alguna manera, peor. Reapareció, recogió su equipo y decidió probar otra dirección. Quizás el este era territorio de serpientes. Iría al oeste en su lugar. En el oeste había escorpiones. Aquella criatura era del tamaño de un oso, con un exoesqueleto cristalino. Parecía como si alguien hubiera construido un escorpión con cristales afilados y le hubiera añadido demasiadas patas. ¡Ay, por favor! Gimió. ¿Qué es esto, un bosque de Dark Souls? La cola del escorpión se lanzó hacia adelante y su aguijón se clavó en su pecho. Sentía como si vidrio fundido se extendiera por sus venas, cristalizando todo lo que tocaba. Intentó gritar, pero no pudo. Sus pulmones no funcionaban correctamente. Todo se estaba endureciendo desde dentro hacia afuera. Has muerto. Causa de muerte. Toxina petrificante, escorpión de lomo cristalino. Puntuación. 0. Reaparición, muerte N3. 13:15. A la tercera bala vencida, murmuró, reapareciendo una vez más. Quizás al norte. El norte podría ser seguro. El norte no era seguro. En el norte había abejas. Abejas gigantes, probablemente demoníacas. Cada uno tenía el tamaño de su cabeza, con 3 ojos brillantes dispuestos en forma de triángulo en sus rostros. Había docenas de ellos, pululando alrededor de lo que debía ser una colmena del tamaño de un coche. Los vio, se dio la vuelta inmediatamente y comenzó a alejarse rápidamente. De todos modos, lo notaron. La primera picadura le dio en el hombro. La segunda, en la pierna. Con la tercera, ya estaba en el suelo, convulsionando, mientras el veneno se extendía por su organismo. Has muerto. Causa de muerte. Veneno neurotóxico, abeja zángano de 3 ojos.
Puntuación. 0 reaparición, 5 horas. 3 muertos. Ni un solo adoquín. Alexei estaba sentado en su punto de aparición, mirando al vacío. De acuerdo, le dijo al bosque indiferente. Nuevo plan. Claramente, explorar es un suicidio. En cada dirección hay algo que quiere matarme. Así que oficialmente renuncio a encontrar piedra en la superficie. Sacó un trozo de corteza y empezó a grabar notas en él con un palo afilado, su versión de un cuaderno para rastrear amenazas. Casa del árbol norte. Abejas demoníacas de 3 ojos. No te acerques. Jamás. Casa del árbol oeste. Escorpión gigante de cristal. Toxina petrificante. Evítalo. Treuseast. Serpiente de 8 metros. Rápida. Noticias extremadamente malas. Casa del árbol sur, territorio de las arañas. Araña demonio. Principal amenaza. Me mató 3 veces. Venganza pendiente. Se quedó mirando sus notas. Su base estaba literalmente rodeada de cosas que podían matarlo en segundos. Esto está bien. Esto está bien. El servicio forestal no confirmó si, efectivamente, todo estaba bien. Regresó a su casa del árbol, fabricó su 8ª pala y pico de madera, a estas alturas ya había perdido la cuenta de cuántas herramientas había hecho, y tomó una decisión. Se acabaron los atajos. Iba a hacerlo por las malas. Iba a acabar. Si excavo lo suficientemente profundo, tarde o temprano tengo que encontrar piedra. Es literalmente imposible que no la haya. Así es como funcionan los planetas, ¿no? Aunque, pensándolo bien, soy un desertor escolar, joder. Reunió materiales y fabricó una gran cantidad de escaleras. Esta vez, lo hizo bien. Un pozo vertical de un bloque de ancho justo al lado de su casa del árbol, con escaleras que llegaban hasta abajo para un acceso seguro. Escogió un lugar que parecía razonable, es decir, un lugar que se veía exactamente igual que todos los demás, y comenzó a cavar. 2 horas después, Alexei volvió a la superficie y se desplomó en el suelo, mirando fijamente la bóveda forestal con la mirada perdida. 6 palas desgastadas hasta quedar inservibles. Su inventario tenía varios montones de tierra. Algunas raíces de árboles que habían sido enterradas profundamente bajo tierra. Y ni una sola piedra. Cada pala de madera de esporas de seda podía excavar unos 80 bloques antes de romperse. Había excavado al menos 480 metros. Y para colmo, el fondo del pozo había empezado a llenarse de agua. Precisamente eso fue lo que lo obligó a salir. El agua le llegaba más arriba de las rodillas, impidiéndole seguir excavando. Permaneció allí tumbado en el suelo, reflexionando sobre las decisiones que había tomado en su vida, hasta que el sol empezó a ponerse. De acuerdo, dijo finalmente, incorporándose. Si el universo quiere darme agua en lugar de piedra, usaré el agua. Regresó a su casa del árbol, vació las más de 7 pilas de tierra en su cofre de almacenamiento y fabricó 3 cubos de madera en la mesa de trabajo. Su plan: hacer subir el agua y crear una fuente de agua infinita. Al menos así tendría algo útil, aunque no fuera lo que necesitaba. Regresó al borde del pozo de su mina y miró fijamente hacia abajo. Las escaleras se extendían hacia abajo, perdiéndose en la penumbra, y los peldaños desaparecían en la oscuridad a unos 50 metros de profundidad. Dio un paso hacia la escalera y luego se detuvo. ¿Y si simplemente saltó? ¿Con un cubo de agua? ¿No era eso algo común en Minecraft? ¿Agarré este cubo de agua de MLG? Quiero decir, hay agua en el fondo. Debería funcionar, ¿no? Saltó. Durante unos 3 segundos, la caída fue casi apacible. Solo él, el viento que pasaba a toda velocidad y la extraña sensación de que se le había olvidado algo. Impactó contra el agua a velocidad terminal. El impacto no le dolió. Murió demasiado rápido como para que pudiera sentir dolor. La poca profundidad del agua no amortiguó la caída. Su cuerpo simplemente se esparció. Has muerto. Te caíste desde un lugar alto. Puntuación: 0 reaparición, maldita sea. Alexei reapareció, miró su inventario vacío y sintió que un músculo de su mandíbula se contraía. El agua corriente no sirve para las jugadas de la MLG. Con mucha más cautela y mucho menos optimismo, bajó la escalera correctamente. Tardó casi 10 minutos en llegar al fondo, y para cuando lo logró, el agua ya le llegaba a la mitad del muslo. Primero recogió los objetos que se le habían caído, luego comenzó el proceso de ensanchar el pozo lateralmente para aumentar la filtración de agua, para después sacar el agua con cubos y subirla escalera por escalera. 1 hora después, sudoroso y cansado, finalmente logró tener 3 cubos de agua de vuelta en su casa del árbol.
Ya estaba oscureciendo. Era demasiado tarde para seguir explorando. Selló la entrada con sus habituales bloques de madera y se acostó a dormir. Cuarto día. Alexei se despertó con un nuevo plan: tomárselo con calma hoy. Instálale una fuente de agua infinita, ponte a pescar y trata de sentirte como una persona normal por una vez. Primer paso: adquirir experiencia asimilando elementos. Lo que significaba matar insectos. Agarró su espada y comenzó con lo que él empezaba a considerar su rutina matutina de exterminio de insectos. Los insectos de este bosque habían aprendido a temerle, aunque eso no les servía de nada. Atravesaba escarabajos y hormigas gigantes, recogiendo orbes de experiencia a medida que morían. 2 horas de matanza después, estaba en el nivel 5. En Minecraft, los niveles apenas importaban fuera de los encantamientos. No te hacían más fuerte, más rápido ni mejor en nada. Solo un número que aumentaba. Pero aquí, en este extraño mundo híbrido, los niveles tenían una función crítica: asimilar elementos del entorno para convertirlos en bloques MC adecuados. Lo que significaba que por fin podía instalar correctamente su fuente de agua infinita. Decidió colocarlo dentro de la casa del árbol. Ponerlo afuera parecía una pésima idea. ¿Y si algún monstruo decidía que era una fuente de agua conveniente y acampaba allí? Lo último que necesitaba era que su punto de aparición se convirtiera en un lugar de reunión de monstruos donde él fuera el que estuviera siendo cazado. Crear la fuente de agua infinita fue sencillo, aunque difería ligeramente del juego. Cavó 2 hendiduras de un bloque de profundidad en la esquina de su casa del árbol, dejando un bloque entre ellas como separador. Vertió un balde de agua en cada hendidura y, por si acaso, usó su tercer balde de repuesto para llenar ambos lados por completo. Después vino la parte importante. Metió las manos en el agua turbia y sucia a ambos lados y se concentró, volcando en ella toda su experiencia. El agua amarillenta y llena de sedimentos se clarificó, transformándose en un líquido transparente en menos de 10 segundos. Un paso más, murmuró, mientras su ritmo cardíaco se aceleraba ligeramente. En lugar de usar su hacha para romper el bloque central como si fuera un bárbaro, lo extrajo a mano. El bloque se rompió después de unos 50 segundos, comprimiéndose en su inventario. El agua de ambos lados se precipitó hacia el espacio central recién abierto, fluyendo en la misma dirección. Los niveles en ambos lados no bajaron en absoluto. El agua siguió fluyendo hasta que el bloque central se llenó por completo, quedando al mismo nivel que los lados, y entonces la superficie quedó en calma. Cogió un cubo vacío y sacó un poco de agua del centro. El nivel bajó durante medio segundo y enseguida volvió a llenarse. El agua del cubo estaba limpia, pero parecía carecer de las propiedades especiales del agua MC. Probablemente se necesitaba un cubo de hierro para eso. También descubrió algo interesante. Por mucho que golpeara la superficie del agua, solo se formaban pequeñas ondas. Ni una sola salpicadura. Un comportamiento muy propio de Minecraft. Tomó un sorbo. Sabía a agua, lo cual, sinceramente, era más de lo que esperaba. Uno menos. Ahora a por la caña de pescar. Su nivel de experiencia restante era justo el suficiente para asimilar un tronco de esporas de seda. Lo partió en ramitas en la mesa de trabajo y luego las combinó con cuerda de su almacén. Un instante después, sostenía una caña de pescar de apenas 1 metro de largo. Para mayor comodidad, fabricó un taburete con una escalera de esporas de seda y 2 letreros, colocándolo a un bloque de distancia de su fuente de agua infinita. Se sentó, exhaló con satisfacción y asintió para sí mismo. Esto es agradable. Lanzó la caña. Golpe. La boya golpeó la pared, rebotó y cayó al suelo con un estrépito. Recogió el sedal y lo intentó de nuevo. Golpe. El mismo resultado. ¿Estás hablando en serio? Dejó de intentar disimular su nerviosismo, bajó aproximadamente medio metro de sedal y colocó con cuidado la boya sobre la superficie del agua. Allí flotaba, completamente inmóvil. Él esperó. En Minecraft, pescar era básicamente cuestión de esperar. Y él era bueno esperando. Llevaba 3 días esperando encontrar adoquines, y mira cómo iba la cosa. Su ojo se contrajo ligeramente al pensar en eso.